Juan capítulo 1, y vamos a estar enfocados del versículo 35 al 40. What if I leave it up here? This is the new one, isn't it? Ok, gloria a Dios. Dan, no sé por dónde se me fue este niño. ¿Se fue acá adentro? Dan. Ok, mientras sale Dani, pues, me gustaría que baje un poquito el volumen. Si no, voy a quedar sordo yo mismo de escucharme. Vamos a estar enfocados en el día de hoy en algo que me ha estado llamando mucho la atención, sobre todo con personas que uno, cuando quiere compartir de Cristo Jesús, me llama la atención la reacción que tienen. En muchos casos bien negativo. Y no se lo ven a Jesús como un personaje que le va a arruinar la vida a una persona. Rechazan el mensaje, piensan que Jesús va a quitar tradiciones, va a quitar de su lugar a otras religiones. Y interesante de notar, por ejemplo, que el mundo prefiere escuchar, en estos días he estado observando con este morenito, que la verdad que el que hizo el programa Cosmos, está en una campaña para ir en contra de Dios, de que Dios no es el creador del universo, que no tuvo nada que ver. Y entonces el mundo prefiere escuchar, por ejemplo, que extraterrestres de otra galaxia vinieron aquí, depositaron una gelatina, la gelatina después se metió en el agua se convirtió en una rana, de rana se convirtió en un simio, y del simio se convirtió en un hombre, y entonces todas esas cosas sí está bueno, pero cuando mencionamos de Jesús es algo increíble cómo reacciona la gente. Y lo que he notado es que el mundo está en cierta manera remodelando o moldeando a Jesús para que se adapte o se ajuste. Si no es rechazarlo, pues entonces quieren hacerlo a Jesús en el sentido de que se pueda Él adaptar a nosotros y a nuestros prejuicios. Cuando hablo de prejuicio, estoy hablando de nuestra opinión preconcebida de antes, que muestra nuestro rechazo hacia un individuo sin motivo o que pueda tener conocimiento de Jesús. Y es aquí donde los nuevos espiritualistas modernos en el día de hoy aprovechan lo que el mundo quiere escuchar, no lo que la Biblia dice. Quieren acomodar, si no de lo contrario, por lo menos acomodar lo que dice la Biblia a lo que la gente quiere escuchar. Hay un escritor, me llamó mucho la atención en estos días, un escritor llamado Eckhart Tolle, que dice que la expresión conociendo a Dios por medio de la cruz es algo que para él es inconcebible.
Entonces él dice, estaba en una entrevista diciendo que la palabra de Dios ha sido limitada con todos estos años, miles de años que podemos tener de historia en la humanidad, y de que existe una mala concepción en cuanto y mal uso de la palabra Dios. Y lo que él quiere decir, lo que él estaba diciendo es que la cruz para él es lo peor que puede pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque te está diciendo que la Biblia te está forzando a hacer nada, porque la cruz representa nada. Por lo tanto, la Biblia te está diciendo a ti que no eres nada, y entonces de que ser como Dios, ya que Dios es nada, el ser humano entonces se convierte en nada por igual. Ahora, la otra cosa que estaba mirando, por ejemplo, con Gaby y Dan y los muchachos que están estudiando aquí en la iglesia, en la universidad, les están enseñando con respecto a alcanzar lo que es los altos niveles de la conciencia. Altos niveles de la conciencia. De que tiene que haber un despertar en nosotros para poder alcanzar a través de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos un alto nivel de conciencia de que somos iguales a Dios. Y entonces te dicen, ¿cómo escoges tu vida? Te hacen la pregunta, ¿cómo escoges tu vida? ¿Es alegría? ¿Es tristeza? Porque esto lo escoges tú. Y entonces nos enseñan para alcanzar los altos niveles de conciencia que tiene que existir una intensidad en lo que nosotros creemos y nuestros sentimientos tienen que estar volcados en repetir, soy rico, no soy miserable, soy rico. Y si repites eso con intensidad, dicen ellos, piensa con intensidad en el dinero y te vas a hacer rico. Si fuera así de simple, imagínense ustedes, no habría pobreza en todo el mundo. Pero ellos dicen, piensa con intensidad, tus sentimientos tienen que estar alineados con esto y lo vas a lograr. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones deben estar enfocadas en una perfecta armonía para alcanzar estos altos niveles. Y todo esto está distorsionando la verdad, porque hay una cosa, si vas a pensar de que no hay tristeza en el mundo y la ignoras y te piensas nada más que en la alegría, entonces quiere decir que la tristeza no existe, que es algo producto de tu mente. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, porque vamos a ver qué representa estar un día con Jesús. Si la humanidad le diera oportunidad para conocer lo que los evangelios dicen y pasar un día con Jesús, lo que esto va a representar para nosotros. Y nos dice la palabra de Dios en estos versículos, dice, el día siguiente, otra vez estaba Juan está hablando Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjense en el versículo 36 nos dice a nosotros, he aquí el Cordero de Dios. Y esto es algo increíble. ¿Por qué? Digo que es increíble, porque fíjense en que el concepto equivocado que tiene el mundo, el rechazo que tiene con respecto a Cristo Jesús, está basado en la ignorancia de no conocer quién es este Jesús, qué es lo que ofrece este Jesús. Y cuando miramos acá a estas personas que estaban esperando la llegada de este Mesías, está Juan el Bautista, siendo el primo del Señor Jesucristo, le está diciendo, aquí está el Cordero de Dios. Él tenía fama,
o si nos ponemos a mirar, Juan el Bautista tenía fama, de todas partes venían a escuchar sus predicaciones, mucha gente venía a bautizarse, pero sin embargo, fíjense en que Juan estaba rechazando toda esa fama y diciendo, no, a mí no es que tienen que seguir, es este al que ustedes tienen que seguir, es aquí el Cordero de Dios, aquí está lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y cuando está diciendo, he aquí el Cordero de Dios, estamos hablando de que fue un testigo ocular, porque ser un testigo ocular es algo importante. ¿Por qué? Porque puede darnos detalles minuciosos de aquellas cosas que han observado, en todo aquello que están mirando, porque están aquellos que interactuaron con Jesús, no solamente lo vieron, pero hablaron con Él, lo empezaron a observar, escucharon sus enseñanzas, vieron los milagros, vieron cómo estaba colgado en una cruz, vieron cómo Cristo resucitó de entre los muertos. Y la pregunta que nos vamos a hacer con respecto a estos testigos, que es una pregunta que hacen, por ejemplo, los periodistas o aquellos historiadores, ellos hacen esta pregunta que necesitamos también nosotros hacernos por igual. ¿Por qué? Porque es una pregunta importantísima. ¿Cómo puede los relatos que nosotros tenemos en la Biblia, cómo pueden estos relatos, estos detalles, soportar lo que es el escrutinio o el examen, el estudio hecho con exactitud de los eventos que acontecieron, para poder explicárselo a aquellas personas que tengan sus dudas y se las puedan aclarar cada una de las dudas que puedan tener en cuanto a la verdad? Y tenemos entonces a los padres de la iglesia, que le llaman después de los apóstoles enseñaron a otros, y uno de ellos, Papias de Hierápolis, que era obispo en Turquía, en el año 125 él dijo esto, dice que Juan Marcos escribió el Evangelio basado en la información que le dio el apóstol Pedro. Y tienen esa información de boca de estas personas que escribieron estos evangelios, les están diciendo, mira, la información, Juan Marcos le dijo a Papías de Hierápolis, le dijo, mira, toda la información que yo tengo está basada en lo que Pedro me compartió, Pedro que estuvo allí, que estuvo al lado del Señor Jesús. Tenemos a este otro Irineo, obispo de Lyon, en Francia, que también dijo que el mismo Juan Marcos le había entregado predicaciones del apóstol Pedro, se las había entregado y que entonces él tenía allí esa información ahora para compartir a toda aquella nueva iglesia que se estaba engendrando en aquellos días. Y Juan el Bautista, tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, este es el testimonio de Juan, está hablando de él, está hablando de Juan el Bautista, está diciendo, este es el testimonio mío. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú profeta? Respondió, no. Entonces, ¿quién eres o dices de ti mismo? Y entonces vemos nosotros a Juan el Bautista que está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, es decir, este es eterno, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y culmina entonces en el verso 34 diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos entonces a Mateo. Mateo también escribe con respecto al Señor Jesucristo. Y vemos entonces que Mateo, por ejemplo, nos comparte a nosotros lo siguiente en aquellos días con respecto a Juan el Bautista. Dice que predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan